Listo. Hashlem, Tlanchitanitati, Paxkin, colega Khan. Estamos muy contentas y contentos de recibirlas y de recibirles, darles la bienvenida a esta sesión del 4 de diciembre con la temática ¿Realmente existe la investigación universitaria intercultural? Del doctor Sergio Enrique Hernández Loesa. El doctor Sergio Enrique Hernández Loesa es antropólogo social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en ciencias sociales con especialidad en desarrollo municipal por el Colegio Mexiquense y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor, fue profesor de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla y de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Consultor del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y en 2020 consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De 2017 a 2022 fue coordinador de la maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa de la Universidad Campesina Indígena en Red. De 2015 a 2021 colaborador del Centro de Estudios Superiores Indígenas COYOM. De 2014 a 2019 editor ejecutivo de la revista Nuestra América. Actualmente es integrante de la Red Internacional de Investigadores Asociados del Programa de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, Argentina desde 2015. Miembro de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina desde 2022. Coordinador del doctorado en Pedagogía del Sujeto de la UCIRRE desde 2019 y profesor de la licenciatura en Antropología Social y de la especialidad en Antropología de la Alimentación, ambas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así que bienvenido, doctor Sergio Enrique Hernández Loaiza. Estamos muy contentas y contentos con este orgullo de poderlo recibir con esta amplia trayectoria y le damos la palabra para que continúe con su conferencia. Y pues más bien un agradecimiento muy grande por la invitación, por esta posibilidad de poder conversar un momento y pues ahí aportar en algo a el proceso que se tiene, ¿no? Desde la Universidad Intercultural y el trabajo que han estado realizando. Bueno, justo cuando platicaba con Iván sobre pues una temática dentro de este curso que se está desarrollando, lo que surgió como posibilidad para la conversación fue este asunto de la investigación, que en el caso del trabajo en educación intercultural, siento que es uno de los ámbitos que sí se han trabajado, pero tal vez no tanto como otros, ¿no? Cuando pensamos en la educación superior intercultural. Y en ese sentido, pues me parecía, ¿no? Una buena oportunidad en esta sesión tener un acercamiento, ¿no? Hay como ciertas propuestas que surgen, ¿no? Desde, por ejemplo, la recuperación de la teoría de las relaciones interétnicas y del conflicto de Guillermo Bonfil Batalla, o los trabajos más recientes, por ejemplo, en torno a la etnografía doblemente reflexiva de Gunther Dietz y el equipo de la Universidad Veracruzana, ¿no? Donde pues hay resultados, ¿no? Interesantes al acudir a estas propuestas que han ido surgiendo desde la academia, ya sea recuperando elementos que se habían trabajado hace décadas, como el caso de Guillermo Bonfil, o construyendo, ¿no? Propuestas que igual retoman de las tradiciones teóricas y metodológicas, pero le dan una particularidad, ¿no? Incluso, bueno, en el caso del equipo ahí que coordina Gunther Dietz, ¿no? Hace poco terminaron este trabajo de sendas, ¿no? Que llevaba este nombre y que pues justo, ¿no? Desde la etnografía doblemente reflexiva han realizado aportes importantes. Sin embargo, me parecía que tal vez para la conversación del día de hoy podríamos retomar otras estrategias que se han construido desde otros lugares, ¿no? De enunciación. Y en este caso, bueno, con un poco de retraso, compartía un material que pues está disponible en línea, ¿no? Que es
la propuesta de cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos que se elaboró desde la RUICAI, ¿no? Esta red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias de Abya Yala. Y pues es fundamentalmente sobre esa propuesta, pero al final de la presentación recuperando otras cuantas que van en el camino similar, que pues quisiera compartir hoy un poco en esta charla, ¿no? Entonces, para hacerlo, voy a compartir pantalla. Adelante. En el caso, por ejemplo, de esta configuración de lo que por sus siglas es el CRISAC, ¿no? Cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos. Me tocó, mientras estaba haciendo el trabajo de la tesis de doctorado, participar en algunas de las sesiones que se tuvieron para darle forma, ¿no? a esta estrategia metodológica de la RUICAI. Y me parece que incluso la forma en la que se constituyó es muy interesante y puede dar claves, ¿no? Para pensar en cómo construir una estrategia propia, ¿no? Porque como suelen decir, dado que dos de las principales instituciones de educación superior intercultural que en ese momento estaban ahí impulsando esta propuesta, pues trabajaban mucho desde las Mingas, ¿no? La UAIN desde Colombia, la Amauta Iguazí desde Ecuador, y entonces eran una serie de reuniones, de conversaciones para configurar, ¿no? Esta propuesta de investigación universitaria intercultural. Y bueno, la cuestión de ponerlo en forma de pregunta es porque, pues justo lo que decía al inicio, siento que es un ámbito importante, pero que tal vez nos ha faltado, digamos, a quienes estamos interesados en estos temas, interesadas, dedicarle más tiempo y esfuerzo a las conversaciones, a las revisiones de lo que estamos trabajando. Pero bueno, partamos entonces de esta propuesta, ¿no? El documento en donde sistematiza la propuesta en general, además de dar algunos datos sobre quiénes son quienes participan y que ahora retomaremos, plantea una serie de principios, ¿no? Desde los cuales se piensa la investigación. En este caso, tienen una matriz pues particularmente andina, pero que recupera diferentes formas de pensamiento de otros pueblos y nos plantean esta serie de principios, ¿no? Partir del reconocimiento de que todos los elementos de lo que ocurre en este planeta están integrados relacionalmente, ¿no? Y que entonces, cuando queremos abordar un ámbito de la vida cotidiana, pues tenemos que pensarlo en esa relacionalidad, ¿no? Pero también está la comunitariedad, que está pensada como esa conciencia personal y colectiva de las responsabilidades que tenemos con respecto a lo que hacemos y lo que ocurre en el mundo nuevamente, ¿no? La reciprocidad, que sobre todo se piensa no solo entre seres humanos, sino entre seres humanos y no humanos con quienes compartimos este planeta y que en este sentido se vincula también con ciertas prácticas rituales y muchas formas de esta reciprocidad que se va construyendo, ¿no? La complementariedad que está pensada en torno a cómo el mundo está constituido por oposiciones, pero oposiciones que son complementarias desde el día y la noche hasta otras que tienen que ver con las relaciones sociales que construimos, ¿no? La espiritualidad que está vinculada con los elementos como lo plantean en el propio documento de la Madre Tierra, para lograr un equilibrio y armonía tanto física como mental
emocional y que pasa por el ámbito de lo espiritual, ¿no? También nos plantean a la intra y la interculturalidad, ¿no? Como dos dimensiones fundamentales para pensar en términos de los principios de la investigación, porque en el marco de las relaciones de desigualdad que se constituyeron para con ciertos sectores de la población, especialmente en este caso se está pensando en pueblos indígenas y afrodescendientes, se hace necesario un trabajo de fortalecimiento intracultural en un primer momento para realizar desde otro lugar, desde otra forma de relacionamiento, los procesos de interculturalidad, ¿no? La bioeticidad como principio que incluye a todas estas acciones, actitudes y comportamientos vinculadas a una ética que valora y respeta a la vida, ¿no? Y que entonces pone al centro a la vida misma y que en ese sentido también elabora, ¿no? Una crítica a las lógicas instrumentales propias del capitalismo. La flexibilidad, ¿no? En donde se plantea, ¿no? Este proceso investigativo, denominado más en términos de cultivo y crianza, como un caminar, ¿no? En donde justamente el camino mismo es el que ayuda a encontrar la dirección que finalmente se seguirá, ¿no? Y por último, el principio de comunicación intercultural y que tiene que ver con cómo es que se dan diferentes puentes de comunicación, pero también de transmisión de conocimiento entre sociedades humanas, pero también con otras, otros elementos, ¿no? Otros seres que habitan este planeta. Entonces, desde estos principios es que elaboran su propuesta que gira en torno al cultivo y crianza del conocimiento. Y bueno, ahora retomaremos un poco cómo lo están entendiendo y cuáles son algunas de las propuestas que hacen, pero antes, como decía hace un momento, un poco caracterizar, ¿no? A la Ruicay. Eh, Bueno, les puedo compartir también después un enlace a un video de YouTube que en algún momento hicimos, justo que recupera la voz, ¿no? De algunas de las rectoras y rectores de estas instituciones y en donde cuentan directamente cómo es que inician esta eh, estructura organizativa de la RUICAI, ¿no? Pero, digamos, en síntesis, un poco lo que plantean es que las diferentes experiencias de educación superior intercultural en América Latina tienen trayectos, ¿no? También diferenciados. Y entonces hay algunas que surgen desde organizaciones sociales, otras que surgen vinculadas a políticas estatales, pero en general las instituciones que se aglutinan a partir de la RUICAI lo que encontraban era un escenario de la educación superior en donde las propias normativas existentes limitaban el ejercicio de la propuesta de modelo educativo de sus instituciones. Y entonces, pues decidieron, a partir de coincidir, sobre todo a través de la cátedra indígena en diferentes eventos, pues que la mejor forma de afrontar esos retos que se estaban viviendo era constituyendo una red, ¿no? Y entonces en 2008 se conforma la RUICAI como un espacio para posicionar la perspectiva política, legislativa y académica de la educación superior desde los pueblos indígenas. Además, por ejemplo, de este documento de cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos, elaboraron otros, como por ejemplo uno vinculado a los procesos de evaluación de la educación superior, ¿no? Y así han venido desde la RUICAI, pues abonando desde la reflexión colectiva a cómo configurar transformaciones dentro de la educación superior para que responda
a los principios y las búsquedas de la educación intercultural, ¿no? Las universidades que eh, estaban aglutinadas, ¿no? Y que algunas de ellas continúan trabajando hasta el momento, son la UAIN, ¿no? La Autónoma Indígena Intercultural en Colombia, la Mauta Iguasi, que en ese momento justamente había pasado ya por un proceso de evaluación que había decretado que no contaba con la calidad educativa suficiente y por lo tanto se desapareció, ¿no? A la universidad con el reconocimiento que tenía como una universidad privada dentro del sistema educativo ecuatoriano y hace un par de años el Estado la reconstituyó, pero ya, digamos, desde la figura de una universidad pública estatal, ¿no? La Huracán, ¿no? Que dentro de las que en ese momento estaban participando, podríamos decir que es la más consolidada, con más trayectoria, pero además en el marco del reconocimiento de las autonomías regionales en Nicaragua, pues también con una serie de herramientas legislativas y presupuestales que le han permitido pues también desarrollar algunos otros elementos que a lo mejor otras de las universidades no pudieron en su momento. Las tres universidades interculturales bolivianas, ¿no? La FUNIBOL, tanto la Aymara como la Quechua y la Guaraní. En el caso de México, la UNISUR, ¿no? Que en Guerrero estaba en funcionamiento. Una oficina de pueblos indígenas de la Universidad de Panamá, el Instituto de Educación Superior Intercultural Campinta Guazú Gloria Pérez de Argentina y la Universidad Ixil de Guatemala, ¿no? Incluso dentro de los materiales de la presentación había pensado en incorporar un video, pero bueno, igual lo puedo compartir después como material complementario, porque un ejercicio interesante que se realizó en su momento fue que en la Conferencia Regional de Educación Superior del 2018 se tuvo una sesión, digamos, paralela a todas las que desde la organización misma de la CRES se habían planteado, en donde varias de estas universidades, además de otras, elaboraron, ¿no? Un posicionamiento frente a lo que la CRES, digamos, constituida mayormente por universidades convencionales, planteaba y en la ceremonia de cierre hubo ahí un ejercicio bastante interesante en donde tomaron la palabra desde representantes de estas universidades y en el pleno, ¿no? De todas las, sobre todo representantes de rectorías y de diferentes instituciones de América Latina, posicionaron, ¿no? Justamente planteamientos como estos que tienen que ver con la investigación. Entonces, esto para enfatizar un poco que la RUICAI ha sido un espacio no solo de encuentro y de construcción de horizontes, sino también de incidencia, ¿no? Como lo planteaban desde su fundación tanto para posicionar una perspectiva política como legislativa y académica en la educación superior intercultural. Y entonces cuando hablan de cultivo y crianza, de sabidurías y conocimientos, pues toman, ¿no? Dos palabras que están articuladas en una primera imagen con lo agrícola, pero en general con el cuidado de la vida, ¿no? Porque un poco lo que se conversaba, ¿no? En estos encuentros para darle forma a el CRISAC era, si seguimos hablando en términos de investigación, hay un, digamos, trasfondo que está ya instalado en nuestras propias mentes que hace referencia a un sujeto pensante que va, mira la realidad y desde esa capacidad intelectual que ha construido, explica esa realidad para otras personas que no tienen las condiciones para hacer ese ejercicio, ¿no? O sea, siempre hay como una forma de objetivar y cosificar a la realidad. Y entonces en la búsqueda de qué palabras usar para
en lugar de hablar de investigación, remitir a esta intención de cuidar la vida y de conocer lo que hay a nuestro alrededor para garantizar la reproducción de esa vida misma, es que surgieron las palabras cultivar y criar, ¿no? Y entonces en el documento se hace una referencia a el cultivar como parte de estos trabajos que se realizan para lograr garantizar el alimento en un colectivo, ¿no? Desde la preparación de la tierra, la siembra, el cuidado, la cosecha, el almacenamiento y la circulación en las prácticas alimentarias. Y entonces al conocimiento, a las sabidurías, se les piensa también desde esta posibilidad de mantenerlos, de reproducirlos, de circularlos desde la idea del cultivo, ¿no? Y por el otro lado también el criar, ¿no? El poner atención a los ciclos de vida, tanto de la naturaleza como del cuidado de todo lo que tiene que ver con los seres vivos, ¿no? Y entonces ya no son estos procesos de investigación objetivantes y cosificantes, sino son más bien procesos de implicación para garantizar y poner al centro a la vida, ¿no? Y ahí textualmente, cuando se dan estas definiciones preliminares, el documento dice esto, ¿no? Que voy a leer ahí textualmente. El CRISAC se concibe como una propuesta pedagógica y metodológica con posicionamiento epistémico y filosófico para el desarrollo de los procesos de creación, recreación de conocimientos, saberes y prácticas de los pueblos, las organizaciones e instituciones como un aporte de la RUICAI. Aporta la construcción de procesos investigativos de una manera holística, donde las comunidades sean sujetos y no objetos de estudio. Encaminado a ello, este documento presenta los caminos de cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos de algunas universidades, miembros de la RUICAE. Desde el inicio mismo del documento se plantea que particularmente esta recuperación de algunas de las formas en las que se han realizado estos cultivos y crianzas de sabidurías y conocimientos vienen fundamentalmente de la Mauta Iguazi, de la Huaín y de Huracán, ¿no? Y en el documento y particularmente aquí para la presentación, justo hay una recuperación de elementos que propone Guaín, que propone Amauta Iguazi, y bueno, un poco para ponerlo en diálogo con otros contextos, decía al inicio, al cierre de la presentación, nada más quería compartir otros tres ejemplos que no vienen de la RUICAI, pero que van un poco por caminos similares, ¿no? Entonces, una primera pues forma de articular estos principios de la CRISAC es la chacana, ¿no? La chacana como este elemento organizador pues fundamental del pensamiento andino y amazónico, esta cruz cuadrada que guía, ¿no? Muchos de los elementos de la vida de los pueblos de esta región, se toma también como referente para la construcción de la estrategia metodológica de cultivo y crianza de conocimiento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se plantea que en estos cuatro componentes que configuran la chacana, se encuentran el estar, ¿no? O cana, el ruray o actuar, el yachay o saber y el munay sentir. Y que para la construcción de conocimiento tienen que estar articulados bajo los principios que ya se decían desde el principio, estos cuatro componentes, ¿no? No puede ser solo el saber, sino que tienen que estar también incorporados el sentir, el estar y el actuar, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, con el Ruray, hay un componente que va a ser fundamental dentro de estas propuestas, que tiene que ver con que los procesos de investigación no solo están vinculados con la producción de documentos o de conocimiento
novedoso y, digamos, útil para las ciencias, sino también con la vinculación con procesos sociales, con problemáticas sentidas y la aportación de algunas ideas o propuestas para solventar esas problemáticas, ¿no? Entonces, implica sentir, estar, actuar y saber, ¿no? ¿Cómo eso lo plantean en términos de una pues estrategia metodológica para, desde los principios enunciados al inicio, configurar un proceso de cultivo y crianza de sabidurías y conocimiento? Pues se muestra en este segundo esquema, ¿no? En principio, el estar, ¿no? Cana. El estar en la práctica cotidiana que implica reconocer y sentir el territorio, conversarlo, retomar el silencio, los sueños, el uso de los sentidos, el jugar con la pregunta y tener prácticas espirituales, ¿no? Por ejemplo, para el caso del Aguaín, un posicionamiento interesante que tenían también y tiene que ver con un método que proponen, que por sus siglas es el Bogotzas, es la centralidad del sueño, ¿no? Por ejemplo, em, como un espacio de construcción de conocimiento en donde, por ejemplo, los propios especialistas rituales suelen tener, ¿no? A través de los sueños, estas formas de adquisición de conocimientos, ¿no? Entonces, cuando se habla del estar, no solo es el estar físico en el territorio, sino justo volviendo a los principios, un estar que pone al centro la espiritualidad, la complementariedad y todos estos elementos de los que ya se hablaban, ¿no? Después viene el contar y narrar, que está vinculado a Munay o sentir y que tiene que ver con el campo de la oralidad y de la expresión de la comunidad, de cómo desde el estar después se configura oralmente un entendimiento de lo que ocurre en el mundo para dibujar una imagen, ¿no? De lo contado, para comenzar a relacionar conceptos a través de yachay o saber, y finalmente llegar a rural o actuar, que implica darle palabra al dibujo, ¿no? Interpretarlo, analizarlo, reflexionar y compartir para pensar entonces en acciones concretas que se requieren para transformar esa realidad. Y este proceso, ¿no? De 4 momentos eh, es un ciclo que vuelve a iniciar con el estar, ¿no? Una vez que se ha llegado a el actuar. Entonces, una primera estrategia metodológica que nos plantean es la que desde Guaín se configuró bajo la figura de la chacana. En el caso de la Mauta Iguazí, que ya comentaba hace un momento, es el otro referente, al menos para elaborar este documento. Elaboraron un método propio que denominaron el método vivencial simbólico relacional y que surgió también en su momento de una serie de mingas para la construcción de conocimiento y que retoma, ¿no? También a la chacana. eh, Tiene sus similitudes, ¿no? En términos de cómo es que se piensa ese ciclo completo del proceso de cultivo y crianza, aunque con algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, acá un primer momento del proceso implica el recuperar y reencantar a través de la observación reflexiva de la cotidianidad, de la elección de un campo de interés y de, digamos, en un ejercicio que no implica tanto el trabajo de campo, sino un estar, como se veía en la chacana en la diapositiva anterior, se vea desde otro lugar, se recupere y se reencante lo que la cotidianidad nos da, ¿no? Y a partir de ese primer momento viene el vivenciar y experimentar para, digamos, no solo en este caso observar, sino también
llevar a la práctica ciertos componentes de esa dimensión de la cotidianidad que se está viendo y que lleva al tercer momento, que es el del involucramiento y el comprometerse, que implica justo esa parte aplicada que hace un momento también se hablaba, ¿no? Para el caso de la Amauto igual sí hablaban mucho de los emprendimientos, ¿no? De cómo generar emprendimientos comunitarios que lleven a pues esas transformaciones de lo que existe y se ve que no gusta en su forma en la que está, pero vinculada a este proceso de recuperar y reencantar, ¿no? Y finalmente está el momento de significación y resignificación que tiene que ver con la teorización y conceptualización. Entonces, una primera diferencia que tal vez podríamos ubicar acá es que en la chacana, el proceso de conversación con el ámbito de la sabiduría que estaba allá era el tercer momento, y aquí se plantea como el cuarto, ¿no? Y hacen una representación, digamos, en esta forma más de caracol, de todos estos momentos, ¿no? El centro es la construcción colectiva de conocimiento, pero se parte de soñar una idea, ¿no? Digamos, justo de no plantearse un problema de investigación, sino una utopía, un sueño, un horizonte de camino para analizar el contexto, establecer cómo es que se están configurando los conocimientos, los saberes propios en lo local, cuáles han sido los caminos y sendas, cómo es que se construyen en el ámbito de lo comunitario las convivencias y la puesta en común de lo que se quiere para hacer este diálogo de saberes, ¿no? Que implica el poner también en conversación con saberes académicos o de otras latitudes y establecer un plan de acción que implica, digamos, una transformación de la realidad que llevará nuevamente a soñar una nueva idea, ¿no? Y entonces está, en este caso otra vez, planteado ese proceso continuo de reflexión que parte del sentir, de ubicar una realidad concreta comunitaria que se quiere transformar. Se hace todo el trabajo, digamos, de base de conversaciones para construir diálogos de saberes y finalmente los planes de acción, ¿no? Son dos de los ejemplos y bueno, ahorita quisiera compartir otros tres al final que tienen afinidades con esta propuesta, pero para cerrar un poco el tema de CRISAC, nos plantean también formas y espacios, ¿no? Digamos, lo que podríamos llamar tal vez como técnicas, ¿no? En un lenguaje más convencional, para poner en práctica estos procesos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte inferior izquierda señalan, ¿no? Técnicas convencionales: entrevistas, encuestas, grupos focales, análisis documental, cartografía social, ¿no? O sea, tampoco plantean que estas deberían de ser abandonadas, sino se reconoce, ¿no? El aporte que se ha hecho desde las diferentes formas de investigación y, digamos, se complementa con otras que plantean desde sus propias experiencias, ¿no? Desde el rastreo etimológico y la glotocronología, ¿no? Que plantean un ejercicio fuerte de reflexión en términos lingüísticos, ¿no? De cómo es que el nombrar el mundo está diciendo algo respecto a los principios epistemológicos, pero sobre todo éticos, frente a la vida y cómo desde ahí, desde el reencantar y redescubrir las formas de nombrar el mundo, se puede justo darle sentido de otra manera
a estos procesos de crianza y de cultivo de las habilidades y el conocimiento. Lo que denominan la observación vivencial, ¿no? Que tiene que ver justo con em, involucrarse en la realización de las actividades comunitarias, no como parte de un proceso de investigación, como una técnica para extraer información, sino por el compromiso y la necesidad misma, ¿no? De ser parte de él, ¿no? En algún momento me acuerdo que invitábamos justo allá en la Intercultural a Luis Fernando Zarango, que en ese momento era el Pushak o rector de la Mauta Iguazi, y había una pregunta que se le hacía de cómo era la vinculación comunitaria allá, y digamos, como que nunca llegó a entender la pregunta y decía, pues es que no necesitamos vincular a la comunidad porque somos de la comunidad, ¿no? Y él estaba pensando mucho desde esta cuestión de la observación vivencial, porque decía, cuando lo pensamos así como yo, agente externo, me vinculo con, entonces se pierde la posibilidad de reconocerse como parte de, ¿no? Y entonces él decía, pues no hacemos ese ejercicio porque somos de, ¿no? Y entonces un poco ahí está esta idea de la observación vivencial, ¿no? Los recorridos territoriales, los conversatorios, las cosmovidencias, historias de vida como, eh, digamos, formas cercanas a los ejercicios que se hacen desde las técnicas convencionales de investigación, pero que siento que sobre todo la diferencia está en la forma y el objetivo de su aplicación, ¿no? Porque lo primordial no es obtener un dato, sino participar de la vida cotidiana, ¿no? Y desde esa participación, entonces, pensar y entender el mundo, ¿no? Eh, o en otros casos, ¿no? Tanto en el sur de América como en el norte, que se han incorporado como estrategias de este cultivo y crianza de sabiduría y conocimiento, por ejemplo, las fogatas, ¿no? O los fogones como espacios de conversación que permiten la circulación de la palabra, pero justo desde el encuentro de las subjetividades, ¿no? Y en ese sentido, los espacios del CRISAC que nos plantean en el texto, pues tienen que ver justo con momentos de reflexión comunitaria ya existentes y que se resignifican para propiciar este cultivo y crianza, ¿no? La pambamesa o la pachamanca, ¿no? Que van muy de la mano, en este caso fundamentalmente retomadas de la sierra ecuatoriana y que tienen que ver con el cocinar y el comer de manera comunitaria, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, en la configuración de los semestres en la Mauta Iguazi hacían sus cierres de semestre, lo hacían a través de la fiesta de la cosecha, que era como le llamaban, ¿no? A ese cierre, en donde durante el semestre se habían realizado estas actividades que allá denominaban de emprendimientos, y entonces se hacía una fiesta, ¿no? La fiesta de la cosecha, en donde se compartía qué había hecho las diferentes personas de una de las trazas o licenciaturas, y entonces esa fiesta de la cosecha ocurría en el marco de, en principio, una pachamanca y después una pambamesa, ¿no? Que, bueno, la pambamesa es poner, ¿no? Sobre una mesa toda la comida, ¿no? Papas, queso, choclo, ¿no? Y comerlo de manera conjunta mientras se va conversando, ¿no? Y entonces es como llevar esta práctica comunitaria al espacio de los procesos de investigación universitaria y que permite justo pensar de otro modo la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Entre las personas, porque, digamos, se rompe con las jerarquías, se establece, ¿no? Este trabajo comunitario, este compartir el alimento,
y entonces se genera, ¿no? Otra dinámica. Eh, los raimis, ¿no? También en el contexto pues andino de estas fiestas, ¿no? Que usualmente están vinculadas a los cambios de estaciones y en donde también los raimis son oportunidades para la construcción de el afianzamiento, la conversación de lo cultivado y criado. Y bueno, otras formas que ya tienen que ver con las propias experiencias de cada una de las universidades participantes, ¿no? El Gualagayo, el Quincpulanca, el Pulancanani, el Palo de Mayo, el Palo Entrelazado, las asambleas comunitarias o las visitas a sitios sagrados, que son formas de celebración comunitaria, ya sea de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes, de generación de un ánimo colectivo y que se vincula, ¿no? Eh, digamos, ahí también requiere de un proceso, pues, de cuidado, ¿no? Para no generar como, este, sobreposiciones que trastoquen, ¿no? Los fundamentos del por qué hacer esas celebraciones y son intentos, ¿no? De construir desde otro modo este asunto del cultivo y la crianza. Y en términos de los criterios que plantean hacia el final para la implementación del CRISAC, pues tienen que ver justo con que respondan de manera clara a lo que ocurre en los territorios, a los imaginarios de futuro deseado, a lo colectivo, pero también a los modelos propios de cada universidad, a la espiritualidad de los pueblos, a la oralidad y pues que haya un reconocimiento, ¿no? De que estas sabidurías y conocimientos son colectivos, que se tiene que realizar un diálogo interepistémico y que debe de haber este consentimiento previo, libre e informado, ¿no? Entonces, creo que este documento da algunas pistas interesantes, ¿no? Para pensar cómo puede existir esta investigación y ya reflejado en trabajos concretos, pues fundamentalmente son las tesis, ¿no? Que se han producido en estas universidades y que siguen, ¿no? Estos modelos, ya sea la chacana, perdón, o el vivencial simbólico de la Mauta Iguaz. Y bueno, por el tiempo ya solo mencionaré de manera muy general y ahí tal vez después compartir un par de textos sobre estos temas, pero está también todo el trabajo que se ha hecho del Kaupapa Maori, eh, este Kaupapa entendido como la filosofía, ¿no? Maori, y que partió justo de una reflexión colectiva en donde se preguntaban integrantes del pueblo maorí, bueno, y cuando vienen y hacen investigación sobre nuestras comunidades, ¿quién define que se haga esa investigación? ¿Quién se beneficia? ¿Quién está convirtiéndose en una voz autorizada? ¿Quién está diciendo que eso que se está construyendo es válido y necesario? Pero además, ¿quién se hace responsable por los resultados de las investigaciones, ¿no? Y entonces cuando empiezan a preguntarse estas cuestiones, surge, ¿no? El Kaupapa Maori y su propuesta de investigación que justo tiene que ver con la recuperación de espacios propios, como por ejemplo las reuniones ceremoniales Maori, el reconocer que el trabajo se hace entre familias y no, digamos, en esta relación sujeto-objeto y plantean, ¿no? Sobre todo una serie de principios éticos de carácter comunitario muy en consonancia con los principios que Crisac plantea y que está sintetizado en este esquema, ¿no? En donde nos plantean una serie de preguntas a tener presente siempre sobre estas dimensiones, ¿no? La dimensión de cómo inicia un proyecto, quiénes se benefician, cuáles son las responsabilidades que se asumen, qué es legítimo y quién representa a la realidad de un espacio específico, ¿no? Como decía, en estos me iré un poco más rápido y luego comparto los materiales.
esquema es de un texto de Bishop, ¿no? En donde él trabaja los orígenes y el funcionamiento del Kaupapa Maori. Este es un ejercicio que hicieron en la UNICEM, ¿no? La Universidad Intercultural de Zempoaltépetl, en Oaxaca, entre los Ayuk. Es parte de la sistematización en la tesis de maestría de Minerva Martínez Torres, ¿no? Y en donde, bajo la figura también del caracol, ¿no? Ella plantea cómo partiendo desde el sentir, ¿no? Desde el identificar preocupaciones eh, que pasan por lo personal, pero que nunca son solo de una persona, sino que siempre están en diálogo con el colectivo. Se inicia, ¿no? Un proceso de indagación, de tratar de entender el mundo, de imaginar lo que quisiera uno que cambie, para construir después alternativas de colaboración para finalmente transformar esa realidad a través de la puesta en práctica de un trabajo colectivo que dialoga con referentes teórico-metodológicos, tanto propios como de otros contextos, y que termina en el proceso de sistematización, ¿no? Pero eh, está vinculado con el ejercicio mismo de situarse en el mundo como primer momento y desde ese situarse construir, ¿no? Colaborativamente estas formas de investigación. Y finalmente, ya para cerrar, lo que en el caso del CESDEI y la UCIRED hemos venido construyendo como lo que para el caso de los posgrados, especialmente del doctorado, denominamos la propuesta de crianza de conocimiento, que tiene que ver justamente con una configuración de una serie de pasos, pero que no están predeterminados, sino que se van construyendo en el caminar y que sobre todo parten de estos criterios, que tienen como base una idea que a mí, en lo personal me parece que es muy potente, que plantea María de los Ángeles Turón. Ella dice una frase que va un poco en el sentido de, más que saber qué es la vida, nos interesa saber cómo nos va en la vida. Entonces, el foco no está puesto en el qué, sino en el cómo, ¿no? Y en ese sentido, el primer momento, como se veía en las propuestas anteriores, es la experiencia, ¿no? La experiencia que es personal, pero también es colectiva y que usualmente en los procesos de indagación lo que nos mueve es la negatividad, ¿no? Es decir, algo que vemos que no está funcionando bien y que entonces queremos hacer algo por transformarlo, ¿no? Y en ese sentido, la imagen que hemos tomado para hablar de este proceso es el de el bucle, ¿no? Esta vuelta continua eh, sin necesidad de que haya una linealidad de un camino, sino más bien de dejarse llevar justamente por los procesos de indagación, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de propuestas de crianza de conocimiento, metodológicamente partimos de los bucles para empalabrar la experiencia. Y se inicia, aunque no necesariamente, porque se podría iniciar desde otro bucle, primero con la narración encarnada, es decir, contar cómo nos va en la vida, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que duele, lastima y se quiere transformar, para que desde esa narrativa, que no está movida por un objetivo, por una pregunta de investigación, sino por la identificación de algo que vemos que no está bien en la vida, se narra y después el siguiente bucle es el de la resonancia de empalabramientos, es decir, esto que en las diapositivas anteriores aparecía como el diálogo de saberes, ¿no? Cómo poner a conversar esto que nos está pasando en un lugar específico con lo que les ha pasado a otras personas, que es similar o que al menos en la forma de denominar encontramos resonancia, ¿no? Y entonces, cuando se hace ese diálogo, que es con otras personas, pero también con otros textos, con otros materiales, se pasa al tercer momento de estos bucles que tiene que ver con
el volver a potenciar y desplegar la experiencia, es decir, una vez que hemos dialogado con esas resonancias, como volvemos a ver lo que nos está pasando para entonces imaginar eh, posibles alternativas de transformación y llegar al último bucle que es el de la reflexión del método, ¿no? Que en la reflexión del método, justamente como también se veía en el CRISAT, el asunto pasa porque no está preestablecido desde el inicio que voy a hacer 10 entrevistas, voy a observar, voy a hacer grupos focales, sino que en el devenir de lo que nos ocurre en esas conversaciones, tanto con lo local como con otras voces, van emergiendo espacios para la co-construcción del conocimiento, ¿no? Y entonces el último bucle tiene que ver con esa reflexión del método, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos que nos hizo llegar hasta este lugar, ¿no? Hasta proponer estas alternativas, hasta llevar a cabo estas acciones, hasta nombrar de esta manera a la realidad, ¿no? Y entonces, digamos, como parte final de la reflexión, quería compartir con ustedes frente a esta pregunta de si existe una investigación universitaria intercultural. Me parece que sí, digamos, pero incluso tal vez la respuesta iría en el plural, pero ese plural también implica, digamos, estrategias que intentan vincular esa investigación con las formas mismas de cuidado de la vida y de narrar la experiencia para no solo desde el intelecto, sino desde otras dimensiones, implicarnos para transformar esa realidad y otros ejercicios que también, pues digamos, tienden más a, eh, pues el hacer transiciones, ¿no? En términos de nominar la realidad, pero que a lo mejor justo falta desprenderse todavía más de, pues, el predominio de los lenguajes, de las formas propias de la investigación, que en ocasiones, por ejemplo, no nos permiten escribir en primera persona o abandonar la hipótesis o no tener una metodología planteada desde el proyecto de investigación y que entonces ahí hay como todavía, como decía al inicio, discusiones pendientes, conversaciones que en los casos de personas que estamos interesadas en estos temas, pues podríamos tener, ¿no? Y entonces un poco para ahí apegarme a los tiempos establecidos, pues lo dejaría por ahí, ¿no? Planteando esta serie de ideas y pues más bien abierto a si hubiera alguna pues pregunta, comentario o posibilidad para conversar. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor Sergio Enrique Hernández Loesa. Vamos a dar la posibilidad, si existe alguna ronda de preguntas o participaciones. Eh, Inicio, desde luego. Hay una inquietud que a mí me tiene sobre las diferentes opciones de reflexión epistemológica que se han tenido en diferentes universidades, inclusive mexicanas. ¿Qué es lo que nos hace falta, digamos, en nuestro contexto en la Sierra Norte y Nororiental para construir esta reflexión en tu experiencia? Porque no conozco de manera personal el asunto tanto en la Universidad Intercultural como en los campos que tiene la UAP o en su caso las sedes que compartimos en la región de la Universidad Veracruzana Intercultural. Y en el chat tenemos una participación que dice, buenas tardes, no necesariamente se investiga para transformar la realidad. Conocerla también implica todo este proceso que comenta, además de ser un proceso muy enriquecedor. Así que con estas dos, le damos la palabra al doctor Sergio. Sí, muchas gracias. Ay, pues es una pregunta complicada la que planteas de qué nos hace falta, ¿no? En nuestro contexto, pero no sé, yo, y lo digo ahí también desde una lectura, ¿no? Personal.
Creo que en el campo de las universidades, ¿no? Que se está en ese intento de pues construir desde las miradas interculturales, algo que se ha reflexionado mucho y que desde espacios como la RUICAI se señala también en varias ocasiones y está vinculado con el tema de que no necesariamente se investiga para transformar la realidad, es que necesitamos un poco repensar las estructuras mismas de la universidad, ¿no? En términos de la existencia de líneas de investigación, de, no sé, como toda la institucionalidad que nos lleva a tener como primer parámetro de cumplimiento una serie de indicadores, ¿no? Indicadores que incluso tienen que ver con nuestras propias carreras académicas, ¿no? Algo que, por ejemplo, en lo personal identificado es que uno no puede quedarse con el tema que siempre trabajó porque en la realidad nos mueve a un montón de temas que a lo mejor no son nuestra especialidad y que en términos de lo académico, pues se dice así como, pues, ¿cómo voy a meter a ese tema si yo no lo conozco? Pues bueno, porque eso es lo que nos está convocando, el contexto, las personas, ¿no? Y entonces creo que una necesidad fundamental es justo mirar y escuchar más a ese contexto para que nos diga hacia dónde ir. Y no como usualmente lo hacemos en las universidades, que es desde mi línea de investigación, desde lo que he venido construyendo, porque eso es lo que yo sé hacer, ¿no? Y eso cuesta trabajo, pero creo que en estas experiencias, ¿no? Como las que comentaba, ese es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Porque entonces justamente pues se vuelve un asunto de, de responder a contextos, ¿no? Me acuerdo mucho de un texto de María Bertelli, ¿no? Que, digamos, seguramente la hemos leído porque es uno de los referentes en estos temas de lo intercultural. Y tiene ella un texto en donde dice, pues yo tenía una carrera académica convencional, ¿no? Y pues yo, investigadora del CIESAS, ¿no? Digo, sí me interesaba también hacer cosas con las comunidades y un poco también Xochitl Leiva tiene uno similar. Pero de repente llegó un colectivo, ¿no? Y me dijo, a ver, usted que trabaja estos temas, necesitamos que nos ayude a crear un modelo educativo, ¿no? En ese caso, este colectivo de docentes en Chiapas, ¿no? Para el caso de Bertel. Entonces ella dice, cuando llegaron y me dijeron eso, me cambiaron la vida, ¿no? Porque entonces ya no fue responder a los intereses que había construido desde mi trayectoria académica, sino meterse a todo esto que hemos leído de ella, ¿no? Al interaprendizaje, la colaboración, ¿no? Pero no fue un tema de que ella construyó, ¿no? De todos estos conceptos y entonces los propuso, sino que fue justamente este colectivo docente que le dijo, ayúdenos, ¿no? Necesitamos su saber experto para que construyamos esto acá y ahí ella lo dice así, ¿no? Me cambió la vida, ¿no? Entonces creo que, y repito, es como una lectura personal, hace falta como ese ser atentos, atentas a los contextos y responder con ellos, ¿no? Y en ese sentido, creo que aunque la intencionalidad tal vez explicitada no sea como se decía en el comentario en el chat, el transformar, ¿no? Una realidad, pues sí hay, ¿no? Como un componente en ese sentido cuando justo nos ponemos en ese diálogo con el contexto, ¿no? Porque entonces lo que investigamos, que tiene un componente de interés para aportarle el conocimiento que también es fundamental, pues tiene un referente, ¿no? De acompañamiento a un proceso específico que lo hace, tener otro cariz, ¿no? Y bueno, es un poco lo que pensaría y no sé. Gracias. Tenemos dos participaciones más. Una es tu opinión sobre la autonomía de las universidades interculturales y la segunda es, buena tarde. ¿Cómo entiende el reto de integrar el pluralismo epistemológico?
¿Qué tanto el no integrar las diferentes aproximaciones a la realidad generan islas epistemológicas de acuerdo con cada etnocomunidad? Y bueno, pues sí, la autonomía es fundamental, ¿no? Es algo de lo que desde el inicio de las universidades se planteaba, ¿no? No sé, en mi caso, alguna vez realizaba este ejercicio de análisis de los decretos de creación, como por ahí del 2012, y justo, digamos, el resultado fue un texto que se titula así, ¿no? Limitadas por decreto, porque justo los decretos de creación lo que hacen es limitar al ejercicio y a esta búsqueda de otra institucionalidad de las universidades, ¿no? Entonces, coincido, ¿no? De que la autonomía en las universidades interculturales es fundamental, porque si no se vuelve un tema, pues sí, de vaivenes eh, políticos en términos de los estados, ¿no? Y ahí, pues es complicado hacer eso, hacer este tipo de trabajo, ¿no? Sin embargo, pues tampoco quiere decir que sea imposible, ¿no? O sea, hay universidades interculturales que, digamos, a lo mejor no como una eh, mirada institucional, pero sí a partir de esfuerzos de colectivos docentes o incluso de personas específicas, pues han intentado transformar, ¿no? Esas herencias de la universidad convencional. Y en cuanto al pluralismo epistemológico, pues, sí, efectivamente es un reto, ¿no? Porque pueden ocurrir cierres, ¿no? Justamente en el caso de las propias experiencias que comentaba en la RUICAI, ¿no? Una de las universidades que conozco un poco más es la Mauta Iguazí, que decía, ahora está en otro proceso porque se cerró, se reabrió, ¿no? Tiene otras características actualmente, pero en su momento, en alguna conversación, por ejemplo, si uno ve el modelo educativo de la Mauta Iguazí, digamos la primera, a través de este libro verde que en su momento fue como muy socorrido, citado, pues lo que tenemos es un modelo educativo quichua céntrico, ¿no? O sea, fue un grupo quichua quien tomó y las otras 13 nacionalidades del Ecuador, pues sí, incluso se sentían excluidas, ¿no? Porque decían, pues está bonito el ejercicio que hicieron, pero pues ahí no me veo reflejado yo como Shuar, ¿no? U otros de los pueblos. Entonces, ahí lo que ocurrió fue, pues que hubo no un pluralismo epistemológico, perdón, que se abriera la conversación, sino que desde la crítica a lo dominante se reprodujo también una dominación para con otros, ¿no? Y esa fue una reflexión interna que tuvo la propia Mautaihuasi, ¿no? Y dijeron, pues sí, necesitamos hacer otros 13 libros verdes, ¿no? Y bueno, ahí el proceso que tenían ya no les dio, pero es algo que ocurre, ¿no? O recientemente que platicábamos en un proceso de acompañamiento con docentes en Michoacán, ¿no? Que ellos tienen un modelo en educación básica que es el PEPOMICH, pues es claramente purépechacéntrico, ¿no? En este caso. Entonces, los mazaguas, los nahuas, los otomís decían, pues sí, está bueno el ejercicio, pero pues no nos vemos también ahí, ¿no? Y entonces hubo un proceso interno de reflexión y dijeron, sí, o sea, necesitamos hacer, ¿no? Presente todas estas formas de construir conocimiento y mundo. Y en ese sentido, eh, es difícil, digamos, tener como un modelo de investigación o de universidad que sea aplicable a todo contexto, ¿no? Porque entonces estamos contradiciendo a la misma propuesta intercultural. Lo que necesitamos sí son tal vez ciertos principios, ¿no? O sea, sí, principios éticos, políticos, epistémicos, de diferente índole, pero el contenido concreto variará dependiendo de los contextos, ¿no? Porque si no, se pueden dar estos cierres que se vuelven imposiciones para con otros, ¿no? Y bueno, ahí en ese tema, digamos, hay gente que a lo mejor lo ve como un ejercicio no tan acabado, pero me parece que la obra de León Olivet, por ejemplo, es un ejercicio interesante, ¿no? En donde junto con otras personas, ¿no? Tienen varios textos en donde justo hablan de cómo
desde como él lo entendía, el pluralismo epistemológico tiene que ver con, tenemos un problema enfrente y necesitamos solucionarlo. ¿Qué cosas podemos tomar de lo que sabemos como grupo cultural y de lo que otro grupo cultural sabe? Y entonces, por ejemplo, cuestiones de energía, ¿no? Leña y otras formas de producción de energía se analizan, ¿no? Bueno, con lo que ya sabemos hacer, con lo que tenemos, solucionamos esta parte. Pero hay esta otra técnica en este otro lugar que nos soluciona esto, o sea, pero justo en la construcción de esos diálogos, en donde el pluralismo epistémico que proponía Olive tiene que ver con eso, ¿no? Cómo frente a problemáticas concretas, situadas, no hay la hegemonía de un solo conocimiento que dice así hay que hacer la solución, sino que se ponen en diálogo los diferentes conocimientos que pudieran aportar algo y es el colectivo el que hace las selecciones y las construcciones de cómo afrontar esa problemática, ¿no? Entonces, no sé, así como de bote pronto diríamos, es lo que podría comentar. Gracias. Tenemos una última participación. Adelante, doctora Tomás. Hola, sí, sí Sí, se doctora. escucha mi participación. Sí, acá escuchamos. Solicité Gracias. ah, bueno, a ver si no se corta. Me parece un avance bastante interesante que por lo que veo ya tiene su tiempo de las universidades interculturales, pues va hacia esa orientación del cultivo y la crianza de sabidurías y de conocimientos, porque para quienes ya estamos aquí como de hace un buen rato en la educación intercultural, cuando menos en mi persona yo me he cuestionado mucho esto, ¿no? Tan es así que por eso no me gusta a mí asesorar tesis, porque si partimos de la pregunta que de esta participación, que por cierto agradezco bastante, y conforme me iban surgiendo como muchas preguntas, conforme ibas avanzando tu exposición, que creo que al final como que se fueron contestando un poco, pero aún así quedaron algunas situaciones que son las que quiero compartir. Y bueno, una de esas es, yo diría que no existe realmente una investigación intercultural en las universidades. En las universidades interculturales sigue siendo desde un modelo bastante positivista, bastante academicista y que no da esa flexibilidad como para construir otro tipo de conocimiento y otro tipo de propuestas en el sentido ya más epistemológico del asunto. Y en un ejercicio que intenté hacer con algunos estudiantes de diferentes pueblos originarios, tan solo, por ejemplo, por esta y retomo porque fue una de las inquietudes a la hora que ibas tú exponiendo, es, bueno, es que está muy interesante, pero yo lo diría de otra manera. David lo preguntó desde estas islas epistemológicas, esto, cómo trasciende lo local, ¿no? Justamente cómo trasciende lo local para que sea una propuesta que haga eco en una política pública y que no quede una universidad como un subsistema o como, pues ahí los que están haciendo el esfuerzo, ¿no? De algo distinto, pero que como lo comentábamos en otras sesiones, parece ser más un paliativo que pues realmente una respuesta que es necesaria para lo que está sucediendo en los pueblos originarios, ¿no? Entonces, por eso a mí las tesis no me gustan mucho y siempre le meto mucha mano para que no sea tan tradicional,
y es los pleitos que tengo de repente, ¿no? Pero justo eso, ¿cómo se hace? Y entonces, regresando a la experiencia que tuve con los estudiantes, de esto que hablabas de el etnocentrismo ahora, pero de de los diferentes pueblos, pues veíamos el concepto del buen vivir, ¿no? Vamos a analizarlo, vamos a ver qué estás entendiendo tú desde tu propia cosmovisión, desde tu propia referente hasta lingüístico, qué para ti sería si existiría algo más o menos semejante. Entonces hicimos una matriz lógica de conocimiento y ahí vamos viendo que de plano algunas cosas eran radicalmente distintas, pero en otras sí había cierta coincidencia. Y creo que en ese sentido el avance que nos corresponde hacer es, sí coincido con que si hacemos algo muy cuadrado, ¿no? Muy así delimitado, forzamos a la realidad misma, ¿no? Pero sí podemos tener ciertos principios y esos principios solamente se pueden hacer, como dices tú, a través de ese diálogo que, bueno, ya nosotros intentamos hacerlo, encontramos algunas semejanzas en algunas situaciones que pueden decir algo como un buen vivir y que pueden haber ciertos principios, pero es un ejercicio que tenemos que estar haciendo constantemente dentro del aula, no solamente cuando nos planteamos una investigación, ni siquiera una incidencia en la vinculación comunitaria. En ese sentido, la vinculación comunitaria se me hace más noble, digamos, como para esa construcción del conocimiento, por eso me gusta más la vinculación, pero hay algo que a mí me cimbró muchísimo, eso que dijiste, la vinculación comunitaria es para vivirlo como se vive, ¿no? Quizás un poco como en algún momento siendo antropóloga, pues estás ahí, vives y realmente es toda una inmersión en la vida cotidiana de las personas, aunque tiene un interés distinto. Pero en la vinculación comunitaria sería igual, pero otra vez nos enfrentamos a un sistema educativo que tiene sus tiempos, sus delimitaciones, y entonces cómo nos podemos inmiscuirnos de esa manera, realmente interactuar de esa manera, vivir esa experiencia de tal manera en estos tiempos limitados, ¿no? Hay que repensar en, como dices tú, toda la estructura, porque si no estamos jugando más a lo mismo. Y yo realmente estoy llegando a esa conclusión a partir de las experiencias que tengo con el convivir, con el hacer, con la propia gente de las localidades, como con los propios estudiantes, que a veces ya ni si, que en este ejercicio se desprenden a veces de ser parte de la colectividad, parte de la comunalidad, ¿no? Y entonces el ese ir y venir es muy interesante y creo que esta propuesta del cultivo y la crianza de las sabidurías y los conocimientos da para mucho y que creo que sí sería interesante, bueno, sería importante retomarlo e irlo trabajando juntos y seguir alimentando y proponiendo sobre esto, ¿no? Pero es una práctica cotidiana y sería cambiar todo lo establecido, un reto muy fuerte que tenemos los que estamos convencidos en este proyecto. Bueno, pero bueno, o sea, hay posibilidades, creo que sí hay posibilidades y qué bueno que somos como varios que ya estamos en esto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Cerramos con alguna participación, doctor Sergio. Sí, muchas gracias. Bueno, justo lo que ahorita decía don Nancy me parece muy importante porque, por ejemplo, otro de los limitantes que me parece hay por ejemplo, en el caso de las universidades interculturales es el modelo escolarizado, ¿no? Porque justo la vinculación se vuelven semanas, ¿no? Intermitentes de estancia y a veces hay como vínculos que se construyen, compromisos que se mantienen y se dan como continuas visitas, pero depende mucho pues de las personas, ¿no? De quienes están ahí participando.
Pero modelos como estos de los que hablaba, la Mauto Iguazzi, por ejemplo, era un fin de semana, ¿no? Que se reunían. En el caso del CESDER es una semana al mes, ¿no? Y el otro tiempo es para, para estar en su comunidad, ¿no? Porque los trabajos se suelen hacer en sus propias comunidades y se da ese diálogo, ¿no? Entre las conversaciones que hay en el espacio universitario y la realidad concreta que se está viviendo, ¿no? Y hay como ese intento de desescolarizar en términos de los horarios y todo esto. Este, una situación que nos pasó recientemente, lo digo desde la UCI Red, fue que nos invitaron a darle acompañamiento al proceso de creación del modelo y las dos primeras licenciaturas de la Intercultural de Tlaxcala. Y justo lo que surgió a partir de los talleres que se hicieron fue un modelo no escolarizado, ¿no? Basado en módulos, en poner al centro el estar en la comunidad y todo el ejercicio docente, de investigación, de las diferentes áreas que tampoco podemos borrar porque la legislación ya estaba dada, vinculada a lo que hacían estudiantes en las comunidades, ¿no? Pero, por ejemplo, nos contaban que pues, una vez que ya está operando, tanto estudiantes como docentes decían, no le entendemos, ¿no? O sea, yo vengo a estudiar, ¿no? Yo voy a dar clases, yo necesito mi horario, ¿no? Y entonces ahí hay una tensión que justamente creo que tiene que ver con la costumbre que tenemos con respecto a cómo debería de ser la educación superior y cómo a partir de estos ejercicios que hemos ido haciendo, vemos que podría y necesita transformarse, ¿no? No es algo que se va a lograr de la noche a la mañana. Incluso en el documento que compartía, al final hay unas tablitas que son muy esquemáticas, ¿no? Y que la gente la rubrica y las tuvo que poner para poder dialogar con la normatividad y con la legislación y decirles, miren, sí tenemos una cosecha de informe final del CRISAC, ¿no? O sea, con un apartado que es la introducción y que viene todo así, como en el lenguaje que puede entender un funcionario, ¿no? De la SEP para nuestro caso, del ministerio que le toca a cada país. Entonces siempre hay que estar también jugando con eso, ¿no? Con cumplir con ciertos elementos de la norma, porque pues está en las diferentes instancias que regulan la actividad docente y de investigación, y entonces hay que también tener esos indicadores y cómo poder hacer las cosas de otro modo ya en el ejercicio cotidiano, ¿no? Entonces ahí creo que también hay una tensión y pues, o sea, qué interesante, qué bueno que puedan tener estos espacios, ¿no? Para construir colectivamente la forma en la que quisieran, en este caso, bajo el tema propuesto, hacer la investigación, ¿no? Y bueno, que ojalá salgan ahí esos acuerdos y se construya un camino propio, ¿no? Eso nada más. Pues le agradecemos al doctor Sergio Enrique Hernández Loaiza por la conferencia. ¿Realmente existe la investigación universitaria intercultural? Muchas gracias, doctor Sergio, por sus aportes, por su ejemplo, por todo este trabajo de larga trayectoria internacional y por hacer que pues, el perfil de la educación y la investigación intercultural se mantenga vigente con el gran equipo de colaboradoras y colaboradores con el que ha trabajado desde hace muchos años. Así que le agradecemos mucho su participación y continuamos mañana con nuestro curso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Paz Saludos. Tagatsinis. Bonito, bonito.